Las interfaces gráficas son todas estas ventanas que uno ve en estos programas actuales. No todo siempre es así. O sea, por ejemplo, muchos nos tocó trabajar mucho tiempo con estas consolas. Después que muchos programas de Python son parecidos a estas consolas, pues que es donde muchos trabajamos, pues, muchas cosas. Listo. Pero es más común en la actualidad que los programas sean tipo ventana, e incluso nosotros estamos pensando para futuro, de acuerdo a las disposiciones de tiempo que tengamos, que esto sea, ve, se me perdió la otra ventana, que esto sea incluso web, que ustedes ven que ahora en la actualidad muchas cosas son pues como tipo web, entonces hacia allá va como todo esto. Los modelos ya sean web o ya sean por ventanas tradicionales, igual van a seguir ciertos patrones de diseño que nosotros vamos a introducir en esta sección pues, del curso. Entonces, todo eso se aprovecha. El desarrollo rápido de aplicaciones tiene que ver con herramientas que existen en la actualidad para que esas ventanas, esos sistemas web, se puedan programar lo más rápido posible. Entonces, ya no todo es código, sino que cierta parte es código y cierta parte es arrastrar, que lo vamos a ver, ahorita les muestro. Entonces, nosotros para esta unidad vamos a trabajar con una librería que se llama el PyQt, que es lo que llamamos como un toolbox, caja de herramientas de elementos que se llaman widgets. Entonces, los widgets van a ser botones, etiquetas, campos de texto, o sea, todos los elementos que pueda tener una interfaz. ¿Listo? Todo lo que hemos trabajado son interfaces de usuario. ¿Qué es la interfaz? Es como el medio a través del cual el usuario se conecta al computador. ¿Listo? Entonces, es como el intermedio, como lo que hay entre el computador y la persona. Solo que las interfaces que ustedes habían trabajado hasta ahora no eran gráficas, sino que eran por comandos. Listo, eran interfaces pues donde usted tenía un prompt, como les mostré ahorita, como un campo de texto donde usted ponía 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la opción, e ingresaba las cosas. Esas interfaces son como más de comandos que las que vamos a ver acá, que son gráficas. Gráficas que quieren decir que, por ejemplo, los menús ya no tiene que ser ingrese 1, 2, sino que vamos a tener un conjunto de botones y de acuerdo al botón que usted presione, se activa tal opción. ¿Listo? Bueno, el widget, entonces, como decía, es un elemento de control o de entrada o de salida de datos que es visible y puede ser manipulado por el usuario. ¿Listo? Entonces, esto es como todo lo que sería un widget. Botones, campos de texto, etiquetas, todas esas cosas que vamos a ver. PyQt permite acceder desde Python a Qt, que es una librería más poderosa para el diseño de interfaces gráficas. El Qt, eso es de Nokia, que Nokia es como una empresa que creo que es de Finlandia. Entonces, en Finlandia, esa empresa es de celulares, pero como en el 2000 o algo así, compraban esta librería Qt porque ellos ya sabían que los celulares iban a pasar pues de tener la interfaz de comandos básica a los celulares de ahora pues que también tienen ventanas, aplicaciones, todo eso. ¿Listo? Entonces tiene esta librería que se llama Qt. Esta librería Qt es de C++, pero bueno, muchachos, entonces, mire, lo que estaba mostrando Santiago ahí, nosotros te introdujimos de nuevo en este ejemplo, una librería, es el PyQt. En este caso, pues trabajamos con el Qt Widget, pues que es como de los núcleos básicos que habíamos dicho que tiene el PyQt. Acá hicimos una función main, que nosotros la hemos introducido antes, pues, ¿cierto? Acá la llamamos. En esta función main aparece un objeto que es muy importante que se llama el QApplication. Este QApplication recibe esto que llama sys.argb. Sys.argb es cuando uno llama a estas aplicaciones por consola. ARGB sería como los argumentos. Entonces serían los argumentos con que uno llame la función. Nosotros nunca hemos llamado a un programa con argumentos, pero los programas viejos, o sea, eso es como algo de compatibilidad como hacia atrás. Los programas viejos, por ejemplo, el LS es un programa de Linux. Entonces uno le da LS y él muestra los archivos que están en la carpeta. ARGB sería darle ls menos a. Entonces, menos a es un argumento que tomaría el programa. Entonces, hay muchos, como la computación empezó con estos programas de consola, muchos de estos programas tienen anotación vieja, de que lo que uno llame uno le podría pasar argumentos, ¿cierto? Entonces, esto a veces tiene un montón de argumentos, pues yo no me los sé todos, pero eso uno le puede pasar y pasar cosas pues como a eso. Entonces, eso es como una compatibilidad como hacia atrás que guardan estas librerías. Por si alguien alguna vez llama un programa de estos y le pasa algún argumento, pues normalmente los programas ustedes los llaman dándoles doble clic.
Eso también se puede hacer con Python. Uno puede asociar archivos de Python al intérprete, de manera que cuando uno le da doble clic al archivo .py, él no le abra el editor, sino que le ejecute el programa. Y así funcionan casi todos los programas hoy en día. Pero como por compatibilidad hacia atrás, dejaron la opción de que alguien pudiera llamar pasándole un argumento. ¿Listo? Entonces, esto está ahí. Como les decía ahorita, nosotros en PyQt nos toca aprender a utilizar las cosas como el que las hizo pensó que serían usar. Así para nosotros no tenía mucho sentido, porque a nosotros nos tocó pues esta época de llamar tanto las cosas por consola. Entonces, bueno, este es un co-application que es, este sería un objeto, que acá decimos, ¿dónde vemos los objetos? Este es un objeto. ¿Vale? Estamos llamando un constructor, que el constructor es el nombre de la clase, paréntesis. Este constructor recibe este argumento. ¿Qué hace con él? No sabemos, porque eso es una librería que otra persona programó. ¿Listo? Y acá nos devuelve el objeto. El objeto se llama app. Después de que creamos el objeto app, creamos otro objeto, que es del tipo toWidget. ¿Listo? Entonces, estamos llamando módulo punto nombre de la clase. Entonces, el módulo se llama toWidget, que es como la librería que él tiene, punto toWidget. ¿Listo? Entonces, acá llamamos el toWidget. Y él nos devuelve un objeto W. Este objeto W tiene dos métodos. Tiene muchos. Este es asignar geometría, que es como para asignarle las dimensiones. Esta sería la posición X y Y en la ventana donde se va a mostrar. Y después el tamaño, el ancho y el alto. ¿Listo? Entonces, esta geometría va a decir que normalmente estos computadores, desde la columna superior izquierda, perdón, la esquina superior izquierda, tienen el 0, 0. Entonces, él va a contar 100 hacia la derecha y 100 hacia abajo. Entonces, le da más o menos por acá y ahí hace una ventanita de 200 por 50. Tiene otro método, asignarle un título. Entonces, el título es como lo que va a aparecer, pues, como en la ventana. ¿Listo? PyQt. Después de eso, creamos una etiqueta. Entonces la etiqueta es otra clase que se llama QLabel. ¿Listo? A esta clase QLabel hay que decirle a qué ventana va a estar añadido. Entonces va a estar añadido a esta ventana W. ¿Listo? Eso es como lo sabe uno, uno tiene que ir para leer documentación. Igual no todos los ejemplos que vamos a hacer van a ser así. Esto es como un ejemplo introductorio, pues como lo la mundo pues en PyQt, pero es para introducir dos cosas muy importantes. Primero, que hay muchas clases que ya existen y que nosotros no las creamos, como hacíamos en la unidad 1. Y lo segundo es que al ya existir, a nosotros nos toca saber cómo le asignamos las cosas leyendo la documentación. Entonces ya les voy a mostrar eso. Entonces creamos el objeto que en este caso lo llamamos B. A este B llamamos estos dos métodos, el setText y el move, ¿cierto? Entonces cada uno con sus respectivos argumentos. A la ventana, esta ventana W tiene un tercer método que se llama el show. Entonces después de haberle asignado este toLabel, le decimos a la ventana que se muestre. Y esto sys.exit es para controlar la salida del programa. Esto es ya dado por los creadores de PyQt. Ellos nos dicen a nosotros, creemos el QApplication, creemos todos los elementos de la ventana y la ponemos a correr. Se pone a correr así. Decimos application.sh. ¿Listo? Entonces, bueno, esto, por la diapositiva no me cabía, pero esto debería ir abajo, como lo puso Santiago, y ahí lo que él hace es que llama la función main. ¿Listo? En Python hay una cosa que se llama namespace, que es como un conjunto de nombres que él ya tiene como reservados o que uno va creando. Entonces, hay un nombre para cuando uno ejecuta un programa, él identifique dónde se debe empezar a ejecutar. Y se empieza a ejecutar acá. Entonces, él entra a este if llama a esta función main, viene a esta función main y empieza a ejecutar esto, y llega a este app.s, y ese app.s muestra la ventana hasta que alguien le dé cerrar. Listo, va que no, nosotros no hicimos ni un while infinito, como hacíamos en los ejemplos pasados, no. Él acá, con el lazo de ejecución que él tiene, él sabe que él se ejecuta hasta que alguien le dé cerrar, hasta que alguien hasta que alguien le dé cerrar la ventana. Desde que haya una ventana que se esté mostrando con el método show, el programa se va a estar ejecutando. ¿Listo? Perdón. Una pregunta, ¿qué es lo que Sí. hacía el b.move 5020? Este lo que va a hacer es coger dentro de la ventana W, yo les voy a mostrar acá. Entonces, yo les aprovecho y yo paso esta otra diapositiva para abrir el pen y mostrarles eso. Listo. Entonces, bueno, tenemos la parte del flujo principal del programa, que es con el QApplication. El QApplication es el que maneja todo eso.
Él maneja los eventos, todo eso, ya les voy a mostrar. Y solamente puede dar un Q application, así no tenga muchísimas ventanas. Entonces ya les voy a mostrar acá. Entonces, ya les mostré pues lo que hacía el de la geometría. Que si está la ventana del computador, él contaría 100 y 100, y ahí empieza a crear la ventanita nueva. Y ese move lo que hace es que cuando uno le crea la etiqueta, él cuenta ahí 50, pero primero cuenta esto en X. Cuenta 50 y 20, y ahí pone la etiqueta de Hola Mundo. Entonces, esta instrucción move que está acá es para eso, para coger este elemento que creó, que era un mensajito Hola Mundo, y ponerlo en la posición 50-20 de este cuadro, de esta ventana. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en las ventanas, nosotros podemos tener muchísimas ventanas. Nosotros podemos tener una ventana principal, por ejemplo, como en el parcial que ustedes tenían, que fuera, por ejemplo, opción 1, que sea un botón, opción 2 es otro botón, y por decir algo, salir. Listo. Esto sea salir, esto sea opción 2 y esto sea opción 3. Cuando uno le da opción 3, él podría abrir otra ventana. Y esta ventana podría ser muy grande, pues, ¿cierto? Y ahí podría no tener nombre, entonces un campo para ingresar el nombre, cédula, y así sucesivamente. Y uno podría tener, bueno, lo que ustedes tenían, por ejemplo, tratamiento. Entonces, añadir tratamiento. Entonces, acá tiene un botón y abriría una tercera ventana. Listo. Podemos tener muchas ventanas en un sistema de estos. Yo tengo, por ejemplo, muchas ventanas abiertas, pero ellos nos dicen que solamente podemos tener un Q-application. O sea, uno solamente crea el Q-application una vez, ese Q-application empieza a crear la primera ventana y de esa ventana se crean las otras. Listo, eso es lo que aparece acá, que solamente puede haber un Q-application por aplicación que hagamos. ¿Listo? Entonces, este ejemplo solamente muestra una ventanita, pero nosotros podríamos tener un ejemplo con múltiples ventanas y sin importar cuántas ventanas tengamos, solamente dar un Q-application. O sea, cuando el programa se empiece a ejecutar, nosotros creamos el Q-application y ya él se encarga de gestionar lo otro. El Q-application, como decía ahí, él se encarga de gestionar las señales. O sea, por acá hay como un objeto que se llama Q-application, que ahí lo llamamos, por ejemplo, app. Ese Q-application como que engloba todo lo que se está ejecutando. Y cuando alguien presiona un botón, alguien presiona este botón, eso genera una señal. Es como decirle al Q-application, vea, alguien presiona este botón. Entonces el Q-application sabe qué líneas de código se tienen que ejecutar cuando se presiona ese botón. Normalmente, ¿qué pasa? Uno presiona un botón y entonces el Q-application llega, ejecuta un código que le dice a Python que cree otra ventana nueva. Listo. Pero todo eso lo gestiona el Q-application. O sea, esa es como una clase muy central ahí en toda esta programación. Y es muy abstracta. O sea, si a mí me dicen realmente que es un Q-application, yo no habría que hacer eso, pues, porque los otros que les decía mostrar, estas librerías, ya una persona las hizo. Y cuando las hizo, él nos dijo cómo teníamos que usarlas. Entonces, uno lo que hace normalmente es como remitirse a la documentación que tienen cada, cada clase que estemos trabajando. Esto es como, esto parece, esto no es PyQt, perdón. Acá está como las referencias como están hechas en C++. Ya están muchísimas de las clases que tiene esto. Entonces, normalmente si uno quiere tirar tal clase, uno tiene que ir a la documentación y ver esa clase qué elementos tiene. Por ejemplo, casi todos los objetos, ¿cómo lo utiliza? A través de los métodos. Entonces, acá están las funciones públicas, que son pues las funciones que uno podría utilizar. Listo, entonces acá le dicen cada función que hace. Uno no termina utilizando todo esto porque las cosas que uno utiliza, a veces internamente utilizan estas clases más raras. Pero, por ejemplo, los botones y todo eso, eso se utiliza bastante. Vamos a ver si por acá aparece. Acá está el botón. El que acabamos de hacer el del label. Está el label. Listo. Pues acá está lo que él tiene. Estas clases suelen a veces heredar de otras.
¿Listo? Entonces esta clase a veces pues suele ser una clase hija de otra clase más grande, entonces uno tiene que a veces como usted saber eso de dónde viene, porque algunos métodos no aparecen acá, sino que aparecen en la clase padre. Entonces es mucho manejo de documentación, pues. Pero afortunadamente pues uno busca cualquier ejemplo pues en Python, aparece mucha documentación. Yo eso qué es. Uno usa, y hay ejemplos y ejemplos, o sea, cuando ustedes van a hacer el proyecto final, ustedes salen con unas cosas muy voladas, porque hay ejemplos como para todos. Listo. Uno encuentra ejemplos en Python de cómo Por utilizar. voladas ¿a qué se refiere? La gente sale con unas interfaces bacanas, con funciones que uno no explicó, que la gente busca pues por su cuenta, que para añadirle imágenes raras, animaciones, eso permite muchas cosas, pues. Esto. Entonces, sí. Bueno, muchachos, ya vamos avanzando, que están, no, pues es mucha teoría. Bueno, en ese ejemplo que nosotros tenemos ahí, nosotros creamos un QWidget, que es una ventana básica. Si esa ventana no está contenida dentro de otra ventana, se convierte como la ventana principal. QWidget es como la clase padre de todos los elementos que son gráficos en PyQt. Y va a tener como los elementos o las funciones que debería tener cualquier elemento en PyQt, como por ejemplo redimensionar, mover, asignar el título. Y también se puede mostrar, pues, ¿cierto? Entonces eso es algo que traen como todos esos pros. Acá hay más widgets, por ejemplo está el QLabel, el LineEdit que es para insertar una línea de texto, el TCEdit que es para insertar múltiples líneas de texto, el push button, entonces hay varios elementos que son widgets pues en PyQt. Esta función ESET es la que inicia pues como el lazo de ejecución. Si uno no llama el ESET, el programa no se ejecuta. ¿Listo? Él ejecuta todas las instrucciones, pero finalmente no se muestra ni nada. Entonces, por eso al final está esa instrucción del ESET. ¿Listo? El PyQt utiliza lo que ellos llaman señales y slot. La señal es como cuando uno presiona un botón o resalta algo o pasa el mouse sobre algún elemento, el Python internamente genera unas instrucciones que uno puede capturar y ejecutar. ¿Listo? Entonces, lo que yo les mostraba acá en este ejemplo, cuando yo presiono este botón, Python internamente genera una señal y yo a esa señal le puedo tener una función asociada. ¿Listo? Entonces, yo quiero que cuando alguien presione este botón, él me muestre esta ventana. Entonces, yo creo una función que tenga todo el código necesario para mostrar esta ventana. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero eso es como el concepto que está por detrás. Entonces, señal o evento es cualquier cosa que la persona haga sobre la interfaz. Cuando yo paso el mouse presionando sobre este programa, él genera una señal y el programa internamente pinta esto de negro. ¿Listo? Él debe tener un código para hacer eso. Entonces es como lo que está ahí por detrás. Acá están algunas señales que se trabaja mucho. Por ejemplo, cuando alguien le da clic a un botón, cuando alguien lo presiona y cuando alguien, teniéndolo presionado, lo libera. ¿Listo? Son señales diferentes pues, que se dan y que el Python ya reconoce y que a las cuales nosotros podemos asociarles unas funciones específicas. ¿Listo? El slot va a ser la función específica que nosotros queremos que se ejecute en respuesta a una señal. Entonces, yo creo que cuando alguien dé clic a un botón, se ejecute la función 1. Cuando alguien simplemente lo presione, se ejecute la función 2. Y cuando alguien libere la presión sobre el botón, se ejecute la función 3. Función 1, función 2 y función 3 serían slot. ¿Listo? Entonces, como se traduce como rendija, pues, o sea, que la señal entra como una rendija específica. Hay widgets que tienen ya como rendidas por defecto, pero normalmente nosotros programamos unas propias. Nosotros para trabajar en esta unidad vamos a trabajar con el Qt Designer. ¿Alguno de ustedes no ha podido instalar el Anaconda? Eso se lo voy a mostrar por encima porque creo que tengo que buscar en qué parte del Spider. Pero es que yo no tengo el Windows. Si ustedes le dan todos los programas del Designer y él normalmente abre pues el Qt Designer. Entonces, vean, nosotros lo que hicimos ahorita en el código fue un widget, que es como una ventana vacía. ¿Listo? Hay una que se llama ventana principal, que son estas ventanas que ellos llaman, o sea, este sistema de ventanas uno lo inventó Windows, pero ellos fueron como los que las popularizaron. Entonces las ventanas principales tienen un menú acá arriba
tiene una barra de estado acá abajo, que acá aparece solamente 100%. Entonces, eso es como una ventana principal. Además de la ventana principal, pueden estar las ventanas de diálogo, que son las ventanas, por ejemplo, cuando le dice a usted si verdaderamente quiere cerrar el programa o recuerde guardar, que son unas ventanitas que salen como emergentemente cuando uno está dando alguna opción. Entonces, hay esas ventanas de diálogo, hay una que no tiene botón, ahora si tienen dos botones a la derecha, que uno le puede decir, ¿quiere salir? Entonces uno le dice, no, cancelar. Uno le dice, sí, quiero salir, ok. O hay unos que son, bueno, tienen los botones arriba, a la derecha, y otros los tienen en la parte de abajo. Listo, la parte de botón pues te aparece acá. Entonces, esos son los tres tipos de ventanas que hay. Casi todas las que nosotros trabajamos en este curso son de tipo ventana principal. Y para ciertas, por ejemplo, ingreso de formularios, así, creamos estas ventanas con botones. Listo, pero es algo, pues casi todas las ventanas realmente serían de tipo code widget. Entonces, este es el diseño que ustedes ven, con los tres tipos de ventanas que está acá. Este lado acá a la derecha, perdón, a la izquierda, serían todos los widgets que uno puede añadir sobre la ventana que uno tenga. Cada widget que vamos a ver es un objeto, entonces como es un objeto va a tener unos atributos y unos métodos y unos puede modificar. Ahorita vemos eso. Listo, acá está la ventana principal, entonces están las explicaciones de las tres ventanas, el widget más genérico que es la ventana pues como general vacía, las ventanas principales y traen las barras de menú y las barras de estado, y las ventanas de diálogo que va a tener pues como un campo central donde uno puede añadir cosas, y tiene de particularidad que esas ventanas pueden ser modales o no, o sea, que uno puede hacer que esa ventana no permita acceder a la otra ventana hasta que uno le dé aceptar o cancelar. Eso es lo que a ustedes se le pasa, pues, si usted le va a cerrar un programa y le dice, ¿verdaderamente quiere salir? Entonces, si usted tiene que darle sí o no antes de volver a la ventana, pues, si usted estaba antes viendo. ¿Listo? Bueno, eso es lo que acá se comentaba. Acá está como abierto el designer, pues, como general. Entonces, acá se ven todos los widgets. Acá hay una ventana que se está editando en el momento. Sobre esa ventana nosotros podemos ir añadiendo objetos. Entonces, acá van apareciendo en el inspector. Cada objeto que tenemos seleccionado va a tener unas propiedades y a ese objeto se le pueden añadir, pues, como ciertas señales y slots que ya estén predefinidos. Listo, vamos a pasar entonces acá. Entonces, nosotros lo que hicimos ahorita en el ejemplo anterior era un widget normal. Acá está pues como para unos tamaños, pero ahorita lo podemos modificar. Le podemos dar crear. Entonces él crea esta ventana sencilla. Hay una manera de ver el preview de esto. Espérate, a ver si acá está. Uno puede ver cómo se ve previamente. Entonces esta ventana se vería así normalmente en un sistema de ventanas. ¿Listo? Esta es la ventana que yo tengo acá en este momento añadida. Que no me está mostrando todas las opciones. Ah, sí, véala acá. Este es el inspector de objetos que yo tengo en este momento. ¿Qué objetos tengo? Tengo un objeto QWidget, que es como un formulario, pues, ¿cierto? Se llama así, la variable. Entonces, este es el tipo de clase QWidget y este es como se llama el objeto, que se llama formulario. Yo puedo coger acá en la parte de etiquetas y buscar el label. ¿Listo? Entonces acá hay como un objeto de búsqueda, le doy label, que me aparece el label y lo puedo arrastrar sobre mi ventana. ¿Listo? Entonces, vea que yo puedo dar con el clic, yo selecciono cuál objeto estoy trabajando en el momento. Acá con el clic estoy mostrando que estoy trabajando el QWidget. Si le doy clic al QWidget. Si le doy clic al label, me dice que estoy trabajando el QLabel. De acuerdo al que esté trabajando, se muestran propiedades diferentes. Vea que si yo le doy clic al formulario, él acá me dice, el objeto es el form QWidget y estas son las propiedades que yo tengo. La propiedad, por ejemplo, que leímos ahorita fue en la posición, que acá como que no la deja editar, pero sí me deja editar el tamaño, que creo que era 200 por 50. Listo, entonces me quedó así. Acá estaba editando este QWidget, entonces me quedó así una ventanita chiquita. Listo. También puedo darle clic al QLabel y editarlo.
Ese está en la posición, creo que era como 50-20. Listo. Entonces vea que acá está ya en la posición 50-20. El tamaño y la altitud, pues no pues el ancho y el alto no lo modificamos ahorita. Acá están las fuentes, que ahorita Joan nos decía, pues vea que uno puede coger estas fuentes y modificarlas. Estoy dándole sobre el label, perdón. Acá está el nombre de la variable, que esa variable la llamamos, creo que fue B, en ese ejemplo. Listo. Y este formulario creo que lo llamamos fue W. Listo. Entonces, vea que como estaba en el código, así lo puedo ir modificando acá. Listo. Sin tener que programar. Estoy buscando, es el texto. Acá me muestra test label, entonces acá está la propiedad de text. Entonces acá está, yo quiero mostrar es hola mundo. Listo. Entonces ahí creé la misma ventana que hicimos ahorita con código, la creé pues acá en el designer. Listo, yo le puedo dar que me la previsualice pues acá y así se vería la ventanita. Creo que este formulario tenía un título. Entonces vamos a darle clic al formulario y vamos a ver si él tiene una propiedad que llame title. Listo. ¿Cómo llama este formulario? Vamos a ver en el código. El título que le pusimos fue PyQt. Listo. Entonces podemos poner acá PyQt. Entonces ahí hicimos tal cual lo que estaba en el código. Tenemos que darle guardar, que a ustedes se les olvida pues. Entonces guárdenlo pues en una parte donde estén trabajando. Que no les pase como en el quiz, pues que eso a veces se les olvida. Ejemplo 1. Listo. Entonces, acá hicimos, utilizando una herramienta de desarrollo rápido que yo les decía ahorita, lo mismo que hacíamos programando, acá lo hicimos arrastrando cosas. Listo. Perdón. Entonces, podemos arrastrar todas estas cosas que están acá. Y a cada una de estas cosas que arrastramos, podemos asignarle propiedades específicas. Hay una diapositiva, pues, como al final, que se muestra cómo mostrar una imagen dentro de un label, cómo llamar unos campos de texto solamente con dígitos. Hay una clase que solamente pues como hay características adicionales de PyQt. Listo. Muchachos, vamos ahí. Oh, sí. Los otros. En este ejemplo pusimos pues, Vieron. como... Pero eso, o sea, eso de diseñar la ventana es necesario. Sí, claro, porque si no le toca programarla. Pues no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, vea este ejemplo que está acá en las diapositivas. Usted necesita añadir, por ejemplo, 4 botones. Por cada botón que usted añade, tiene que llamar todas estas instrucciones. Y darle usted también mentalmente la posición en el espacio y todo eso. Usted acá para darle una posición al botón, usted solamente, usted dice, vea usted cómo hace. Usted hace la ventana en el código y usted la ejecuta y se da cuenta que la ventana es muy pequeña. Entonces tiene que tratar el código, modificar la posición y si tiene varios elementos, modificarlo. Acá simplemente es estirarlo. Listo, usted lo estira y usted descubre que necesita tales botones. Entonces usted en el código, usted pone un botón y usted le da ciertas coordenadas. Listo, con el move. Pero es más fácil usted simplemente arrastrarlo. Por eso me crea entonces el código automáticamente y me lo guarda. Okay, ¿o eso qué es lo que... Ya les voy a mostrar. Entonces, vean, ya les voy a mostrar. Usted acá, sí es mucho más fácil porque usted acá puede añadir muchos elementos de programación, ¿cierto? Con sus propiedades, con su fuente, o sea, solamente con clic. Todo esto que usted tiene acá, llamando métodos específicos, por ejemplo, el text, el move, el resize, todo eso está acá en las propiedades. Entonces, usted acá busca la propiedad específica y simplemente le añade, ¿cierto? Entonces, eso le ahorra esa parte. Después de que usted haya diseñado bien la ventana, yo le di guardar acá en clases de la semana, en informática, él me crea ese archivo que se llama .ui. Listo, este archivo .ui es con el que nosotros vamos a trabajar pues en adelante. Eso se puede llamar desde Python, pero creo que en esta diapositiva no está, pero en la próxima sí. Vamos a ver si acá quedó.
sea, nosotros en adelante siempre trabajamos con el archivo .ui. Listo, acá los ejemplos, lo que se está mostrando es cómo ciertos campos que se trabajan en el código, cómo se pueden hacer simplemente arrastrando acá. Listo. Entonces, eso lo va a pasar rápido porque nosotros realmente no, solamente en esta clase se demostraba este esquema de trabajo, pues, que él tiene, por ejemplo, este designer tiene un editor de señales y slots, pero nosotros siempre los trabajamos con, acá está, es el editor de señales y slots. Entonces uno puede añadir una señal a un objeto, pero casi siempre lo hacemos ya por código. ¿Listo? Entonces eso es como una parte que nos Profe, ahorramos. designer solamente está en Anaconda. No, uno puede incluso bajarlo, sino que la Anaconda trae como todo integrado. ¿Listo? Listo, profe. Entonces mira, para terminar como la que acá termina, lo que nosotros hagamos los .ui, que nosotros creemos tan grandes como sean, y tantos como sean, porque nosotros no tenemos que crear una sola ventana, nosotros podemos crear más ventanas. Por ejemplo, esta es en el ejemplo que yo le mostré ahorita, teníamos, por ejemplo, 3 ventanas. Entonces, uno acá en el designer puede crear todas las ventanas que uno quiera. Listo, creamos otra ventana, la otra ventana que creamos, dijimos que era tipo ventana principal, entonces nos sale esta ventana. Creamos otra ventana que decimos que es unos campos de diálogo. Entonces, podemos crear 5, 6, 8 ventanas que necesitamos, por ejemplo, para el parcial 2. Listo. Una vez creamos esas ventanas, nosotros podemos cargarlas desde Python. Esas ventanas guardan como .ui, como les mostré ahorita. Una vez las creamos, nosotros desde el Python tenemos que crear una clase propia, así es como nosotros trabajamos, y en esa clase, en el constructor, nosotros llamamos o cargamos esos archivos .ui. ¿Listo? Entonces, los ejemplos que vamos a ver en las siguientes clases, vamos a hacer ya ventanas específicas para problemas que hemos venido trabajando, por ejemplo, un formulario de ingreso, ingreso de mascotas, cualquier cosa de esas que hayamos hecho. Después de que diseñemos en el designer esas ventanas, que usted las puede poner pues de las características si usted quiera, con el tipo de fuente, todo eso pues personalizado. Después de haber hecho eso, llamamos simplemente, o sea, es una línea de código, llamar la ventana. ¿Listo? Eso otro sí lo necesitamos, el co-application, el show, esas cosas sí las necesitamos, pues, pero es, digamos que nos ahorramos, por ejemplo, entre un 60 y un 70% del código. ¿Listo? Mediante este esquema. A ver si entendí, no sé. Entonces, si yo hago el coso desde el designer, ya eso me genera automáticamente el código, ¿ok? Vean, yo le respondo porque eso casi nunca nos metemos allá. Este archivo que es .ui, este archivo es XML. Espérate, yo te muestro ese pare. El caso es que ese archivo, el Python lo interpreta. El designer genera este archivo. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, sí. Este archivo no es código Python, pero esta instrucción es que load.ui es capaz de cargar ese archivo y convertirlo a Python. ¿Listo? Entonces, eso, lo que usted está diciendo, sí es verdad, o sea, él internamente sí genera el Python, solamente que el archivo intermedio, pues, es así un archivo XML, que es una etiqueta. ¿Listo? Entonces, cuando uno llama a esta función load.ui, él coge ese archivo de etiquetas y él cada una de esas etiquetas las convierte en una clase. Y la clase ya tiene todos estos, él internamente va a tener todas estas instrucciones. ¿Listo? Muchachos, hay una cosa para terminar la clase. Hay otra manera de hacer las interfaces, que es, hay un archivo que se llama PyUC, que coge los archivos .ui y los pasa a Python. Pero nosotros no trabajamos con eso porque, digamos, es un poco más lento para enseñar. Puede que sea mejor en ciertos aspectos, pero pedagógicamente es un poquito más lento porque fallan en muchos computadores, pues es como problemático. Lo que siempre nos ha funcionado es cargar el archivo .ui. ¿Listo? Entonces con eso es que, digamos, te iríamos a trabajar como las próximas clases. Ya hecho, listo.